acá presente en este Congreso de Innovación Financiera. Espero que me escuchen bien y voy a empezar a compartir pantalla si les parece. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, muy bien. Estamos acá, como bien habías dicho, vamos a hablar hoy de inteligencia artificial en el sistema financiero. Vamos a hacer unas reflexiones y proponer unas pautas de acción. ¿Ok? Empecemos por inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ya lo hemos hablado en este congreso también hacia adelante, pero para tener una puesta a punto, ¿sí? En toda la audiencia que se está sumando ahora. ¿Qué decimos con inteligencia artificial? ¿Qué es lo que buscamos? Es, como la palabra inteligencia lo dice, que las máquinas repliquen el comportamiento humano, ¿sí? De razonar, resolver, aprender y tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? A ver aplicaciones en específico en el sistema financiero, ¿sí? ¿Por qué esto es que ha sido posible ahora? Es como ya lo hemos visto, como han venido conversando a lo largo de esta jornada y de estos 2 días del Congreso, que en estos 9 meses, en estos 7 meses del 2020, desde que empezó la pandemia, bueno, dependiendo de los países, hemos automatizado procesos a un nivel nunca antes visto. Hemos generado datos digitales, a una tasa que, según un informe de McKinsey, es más o menos como 7 años de avances en digitalización, los logramos en este 2020. ¿Sí? El salto que ya hemos hecho es impresionante. Sumado a la capacidad de procesamiento que tienen las máquinas, a esto de guardar también en la nube, al desarrollo de los algoritmos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver si aquí paso. Sí, exactamente. Hoy en estos 45 minutos vamos a conversar, vamos a estar hablando Luis y yo. Yo voy a comenzar hablando estos primeros 20 minutos, ¿sí? Dando como un pantallazo. Acá está Luis. Buenas, muchas gracias por sumarte, Luis. Buenísimo. Bueno, les cuento, como tú decías, Catrina, hace un rato, yo dirijo la maestría en Ciencia de Datos en Uruguay, que tiene la Universidad Tecnológica de Uruguay, junto con UTEC, junto con el MIT. Desde el 2018 venimos trabajando en proyectos de ciencia de datos. Luis es un matemático, así que es uno de los primeros graduados de nuestra maestría en ciencia de datos y trabaja en Perú, en el sistema financiero, y específicamente, ¿sí? Hoy va a contar de 2 aplicaciones que ha hecho sobre procesamiento de lenguaje natural y sobre aplicaciones de teoría de grafos. Ya nos va a estar contando. Junto con Luis, entre los dos tenemos como 40 años de experiencia. Yo, como tú decías, aparte de esto de dirigir la maestría en ciencia de datos, también tengo 20 años de experiencia en banca. Tuve 10 años de experiencia en banca del primer piso, después trabajé en el Banco Central, y después como 15 años trabajando en banca de segundo piso y de desarrollo. ¿Sí? Entonces, de esto juntamos acá las 2 cosas que se necesitan, y es lo que voy a estar tratando de resaltar hoy a lo largo de esta conversación, que es no solamente saber la parte técnica de inteligencia artificial, sino también la parte del negocio, ¿sí? Entonces, de la manera que hicimos, que diagramamos esta conversación, vamos a hablar sobre 4 grandes ítems, ¿sí? Más o menos 10 minutos cada uno, para dar un poco de tiempo para las preguntas. Esta es la hoja de ruta que vamos a hacer. Yo ahora voy a estar contando un poco sobre inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿sí? Después voy a ir hablando de justamente qué es lo que ha permitido esto de la inteligencia artificial, ¿sí? Que es aumentar la productividad de las empresas a través de bajar costos, generar ingresos, segmentar, generar nuevos clientes, conseguir predecir bien las demandas. Bien, después Luis va a estar contando 2 aplicaciones en finanzas, y después voy a retomar la conversación para dar los próximos pasos en una implementación de una estrategia de inteligencia artificial en finanzas y en una empresa. Si les parece bien, arrancamos entonces. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo han visto, creo, muchas veces, pero creo que esto de los círculos concéntricos es una buena analogía. ¿Qué es la inteligencia artificial? Después, cómo Machine Learning es un subproducto de la inteligencia artificial. Deep Learning, que es el gran desarrollo que hemos tenido ahora, esto de las redes neuronales, sí, es un subproducto de Machine Learning,
¿Qué quiere decir? Esto es como un subcomponente, que hay cosas de inteligencia artificial que no se resuelven con Machine Learning. Por ejemplo, hay toda una parte del lenguaje simbólico que no lo hace Machine Learning, ¿sí? Machine Learning es el diseño de algoritmos, ¿sí? Datos, modelos y algoritmos para ir haciendo como árboles de decisión en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces identifica patrones, detecta anomalías, ¿sí? Y optimiza procesos. Dentro de Machine Learning tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, que es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué es lo que quiere decir esto del aprendizaje? Que cuando tenemos nuestros datos, si sabemos, si esos datos los podemos taguear, por ejemplo, tenemos datos socioeconómicos, tenemos una base de datos, un Excel, ¿sí? Con nuestros clientes en el banco. Entonces tenemos características socioeconómicas y después el nivel de crédito y si pagó o no pagó, ¿sí? Este es el output, el pagó o no pagó, es como el tag, eso que le decimos es el output, es lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Entonces, podemos categorizar nuestros clientes, ver cuál es la probabilidad de éxito que tienen, ¿sí? La probabilidad de pagar el crédito en base a su caracterización socioeconómica, ¿sí? Y esto, entonces, y podemos diseñar un algoritmo, lo podemos automatizar. Bueno, esto es lo que va dentro del aprendizaje supervisado, ¿sí? Porque tenemos el output, eso que es la pregunta que queremos responder. No sabemos cuáles van a ser de esas características, y ahora les voy a contar un poco más de esto, que a través de Deep Learning. Deep Learning es el nombre que se le da ahora a lo de las redes neuronales, ¿sí? Que es también redes neuronales por esto de que quiere como reproducir el comportamiento del cerebro, ¿sí? De las neuronas, cómo se conectan las neuronas, cómo se interconectan y toman decisiones, a los cuales cuando hacemos Deep Learning, no le damos una estructura a los datos, sino que dejamos que la máquina, con esta gran capacidad de procesamiento que tienen, que este algoritmo haga, tome las decisiones, identifique los patrones, vea cuáles son las variables, vaya probando todos estos millones de combinaciones que hay entre las variables e identifique, reduciendo la dimensionalidad, cuáles son las variables más importantes para explicar, por ejemplo, en este caso que estaba comentando, si mi cliente la probabilidad de que mi cliente tiene de pagar o no pagar, ¿sí? Entonces, dentro de Deep Learning también tenemos Computer Vision o procesamiento de lenguaje natural, que es la gran parte. ¿Qué es procesamiento de lenguaje natural? ¿O dónde lo aplico? En cualquier actividad donde yo tenga un texto para leer, donde la máquina pueda leer un texto, puedo aplicar procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Y Luis hoy nos va a estar contando estos. Por ejemplo, ya les cuento, pero les digo algunas de las que Luis nos va a decir, es, por ejemplo, ya en leer textos, en poder jerarquizar, si mis clientes, o sea, si estos emails que recibo, esto que ya lo hace, por ejemplo, Google rápidamente, ya esto, la inteligencia artificial, ya es esta revolución tecnológica que está en todos lados. Ya la pregunta no es si la voy a incorporar o no en la empresa, sino cuándo la voy a incorporar o en qué parte, porque va a venir, es como un tren que arrancó. En otra charla que di hace un rato, hace un tiempo este año, también decía, bueno, es como subirse a un tren en marcha, ¿sí? Entonces, acá, a ver, ¿qué es lo otro que les quiero comentar? ¿Y por qué tengo a Data Science acá con ese circulito medio que los engloba a todos? Porque la parte del desarrollo de una implementación de Machine Learning, donde tengo datos, modelos y algoritmos, es una parte técnica, que esto lo hacen los ingenieros, ¿sí? Pero después, que yo tome decisiones en base a esos datos, es donde entra la parte de Data Science, ¿sí? Y en esto de la maestría que les venía contando, que estamos haciendo en UTEC, en Uruguay, junto con el MIT, ¿sí? Lo que queremos es justamente poder analizar los datos, interpretarlos. Por eso es fundamental, cada vez que tengo un proyecto de inteligencia artificial, conformar equipos donde en los equipos estén los expertos en inteligencia artificial, pero también las personas expertas en el negocio que puedan entender qué es lo que significa para ir justamente a esta toma de decisiones, ¿sí? Una cosa que les quería comentar desde el principio es, por favor, vayan poniendo las preguntas en el chat, si bien creo que es que las vamos a contestar después del final, pero ya ir viendo las preguntas también nos va orientando a cuáles son los temas que les interesan que profundicemos hoy, ¿de acuerdo? Entonces, porque, a ver si de acá les quería contar algo más. No, claro. ¿Qué es lo que estamos pasando con esto de incorporar la inteligencia artificial a nuestros procesos? Es que
es gestionar este cambio cultural de que pasamos a tomar decisiones basadas en datos, basadas en distribuciones de probabilidad. Ya ahora es el algoritmo el que me va a decir la probabilidad de repago del cliente o no, y entonces, ¿dónde va a estar mi decisión como experto del negocio? Va a estar en que yo diga, que yo piense, ¿en qué nivel de certidumbre yo voy a estar conforme con lo del algoritmo? Es decir, si el algoritmo es paga o no paga, si ya no preciso, si tiro una moneda, no preciso ningún algoritmo, sí, tengo un 50% de probabilidades de invocarle si este cliente va a pagar o no va a pagar el crédito, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con la inteligencia artificial, con Machine Learning, es tratar de incorporar variables a incorporar características, estos inputs, estos datos que tenemos, datos que, ahora donde están, precisamos bastantes datos, pero bueno, son datos que necesitamos que estén estructurados para hacer esto de los algoritmos. Ahora Luis después va a contar otras aplicaciones con datos no estructurados. Pero que necesitamos entonces, ¿qué es tener datos estructurados? Tener, por ejemplo, mi planilla Excel, o tener ya todos en el mismo formato, que vengan de la misma fuente, ¿sí? Datos no estructurados es cuando analizamos sentimientos en base a un texto, cuando reconocemos imágenes, ¿sí? Cómo reconoce Machine Learning las imágenes. No es este lenguaje simbólico que les decía, que les hablaba al principio, que si veo dos ojos y una nariz y una boca, interpreto que es una cara. No, es simplemente pixelar y en base al nivel de brillo que va teniendo dentro de los píxeles, identificando dónde es que están dos ojos, que tiene una nariz, y bueno, que eso después yo lo voy testeando los datos y voy a reconocer que ahí hay una cara, ¿sí? Entonces, voy a reconocer que hay una cara, por ejemplo, en esto que les digo, con una determinada probabilidad de éxito. Como experto dentro del negocio, lo que necesito saber es precisamente con qué nivel yo voy a estar conforme o satisfecho con el algoritmo, ¿sí? Si un 67% me alcanza, si yo necesito un 90% de precisión para identificarlo, ¿verdad? Entonces, les hablaba hace un rato de esto de los datos, ¿verdad? Los datos, en general, en el sistema financiero ya tenemos muchísimos datos analizados. Cuando estamos hablando de empresas más chicas o de cajas de crédito, que creo que en Perú hay, ¿sí? Ahí la empresa se puede beneficiar de incorporar datos que estén en el dominio público, ¿sí? Pero son datos que no están estructurados y que se necesita, o sea, que voy a ver imágenes, sentimientos, voy a ver comentarios en redes sociales sobre cómo estuvo la performance de mi banco, cómo estuvo chatear con el bot, y etc. ¿No? Entonces, de acá, ¿qué es lo que quiero recalcar en esta? Por eso está la parte de datos ahí con Fluo, ¿sí? Que esto tenemos que arrancar como en un proyecto piloto. Y entonces, ¿cuáles datos? Nosotros vamos a ir con los datos que tenemos, vamos a ir al experto, ¿sí? A nuestra persona experta en inteligencia artificial que va a incorporarlos para utilizar algún algoritmo. Los algoritmos ya están de libre disponibilidad en general. Esto también lo que ha permitido trabajar en la nube, en el cloud y el desarrollo de Internet, es que muchísimas de estas cosas se consiguen. Por ejemplo, está el AWS de Amazon o el Azure de Microsoft, y después en los programas que se utilizan, que son Python o R, ¿sí? Son cosas que son gratis, de open source, donde uno puede ir y buscar cuál es el algoritmo que más sirve para una cosa. Porque en general, cada vez que tenemos alguna idea de implementarlo, esto es algo que también he dicho en otras oportunidades, si las ideas son de la cohorte, en general, lo más probable es que ya haya alguna otra empresa que ya lo haya hecho y lo haya implementado. Entonces podemos ir y buscar cómo está esa solución y tratar de adaptar esa solución a la empresa, ¿sí? En ese sentido es que podemos tener un grupo externo, podemos tercerizar la parte técnica de inteligencia artificial, pero siempre lo que necesito guardar al interior del negocio es la parte de análisis, de, bueno, ¿qué hago con esta respuesta? ¿Qué hago entonces si resulta que mi algoritmo me dice que la probabilidad de repago de mis clientes, o sea, si me dice con un 90% de éxito, ¿verdad? O con un 99%, si soy muy estricta, que mis clientes no van a repagar el crédito. Entonces, acá es donde viene el científico de datos, ¿sí? La persona científica de datos a decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Y después, ese cambio lo voy a instrumentar de nuevo, lo voy a incorporar de nuevo los datos para que el algoritmo siga trabajando y elaborando sus decisiones. Pero entonces, lo más importante acá, y que por eso, cuando empecé a hablar de
Machine Learning, dije, necesitamos el tag, necesitamos el output, necesitamos saber cuál es el problema que quiero resolver, ¿sí? No es que yo le voy a ir a entregar al equipo de expertos en inteligencia artificial, bueno, toma, estos son los datos de mi banco, manejate, ¿sí? No, tengo que saber cuál es la pregunta que quiero resolver. Y entonces, algo muy importante en Machine Learning es, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿cómo se dice? Rule of thumb, se dice en inglés, perdón. No es porque sepa tanto inglés, sino porque sé poco español, ¿sí? Bueno, dice, como esta, no sé, como esta regla para decidir, entonces, si un proyecto lo puedo implementar en inteligencia artificial, es si la decisión toma un segundo o no. Si es una decisión que se tome un segundo o no, por ejemplo, este email es spam o no, ¿sí? Eso lo puedo automatizar en un proceso de inteligencia artificial. Si es algo más complejo y que implique mucho razonamiento, bueno, todavía no estamos en un nivel, capaz que el año que viene, si vuelvo al Congreso digo otra cosa, pero todavía estas decisiones no se pueden automatizar. O sea, la máquina no toma decisiones como los humanos, no mejora la performance humana en preguntas complejas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado acá? Tenemos que, entonces, identificar cuál es el problema que yo quiero resolver con una estrategia de inteligencia artificial. Y acá, ¿qué pasa? La inteligencia artificial es como la electricidad. Ya llegó, va a estar en todo, la vamos a tener que incorporar. Pero al 2020, con datos creo que son todavía del año pasado, hasta junio tal vez de este año acá, el informe de McKinsey dice que menos del 30% de las estrategias de implementar Machine Learning, inteligencia artificial en la empresa, en todas las empresas, no solamente las de finanzas, han fracasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos como muy rápido queriendo que Machine Learning, la inteligencia artificial hagan magia, y no. Por esto es importantísimo saber cuál es el problema que yo quiero resolver con mis datos. Y acá, a ver, exactamente. Entonces, como les comentaba hace un rato, cuando empecé en la presentación, digo, bueno, ¿cuál es la pregunta que quiero hacer? ¿Qué quiero hacer como empresa? ¿Quiero bajar costos? O sea, esto aumenta la productividad. Aumenta la productividad porque automatiza procesos. ¿Cómo aumento esta productividad? ¿Porque bajo costos? ¿Porque aumento ingresos? ¿Porque genero nuevos clientes? ¿O porque le vendo nuevos productos a mis clientes? Entonces, ¿en qué es bueno Machine Learning? Acá más o menos les puse una lista de cosas. En, por ejemplo, automatizar respuestas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso que decía lo del correo de la mañana? Cuando llega el gerente, ¿sí? Esto sirve para bancos y también en muchas otras aplicaciones, ¿no? Pero poder automatizar respuestas es poder saber qué es lo que voy a contestar, si así como voy a ir, si esto va al inbox o va a spam, ¿sí? O qué le voy a contestar es cuando mi producto no llegó, no puedo pagar la tarjeta, olvidé el PIN, ¿sí? A jerarquizar clientes, cuando llego y tengo 130 emails por la mañana, bueno, saber de acuerdo a algo que yo decida, ¿sí? Dentro del banco, o que haya decidido con el equipo, ¿sí? De científicos de datos y el equipo técnico que se encarga del desarrollo de Machine Learning, es, bueno, ¿cuáles son los clientes a los que les tengo que responder primero? ¿Cómo voy a utilizar mi tiempo? ¿Sí? Después, esto nuevamente, ¿por qué permite bajar costos? Porque permite tomar decisiones más precisas y mucho más rápido, ¿sí? que una persona humana. ¿Okay? Después, ¿por qué aumento ingresos? Y acá sí venimos bien a las aplicaciones de ciencia de datos para el sector financiero, aplicaciones específicas, porque puedo detectar fraudes. Como esto es un algoritmo que al optimizar procesos identifica cuáles son las variables que saltan, que no cumplen con el patrón, entonces puedo detectar anomalías, detectar fraude, ¿sí? Esto de credit scoring sirve para analizar el riesgo crediticio de mis clientes, Luis lo va a contar dentro de un rato, pero lo que también puedo hacer es, en base a los comportamientos de mi cliente, generar recomendaciones sobre mis productos financieros, ¿sí? Segmentar comportamientos. Puedo, y Luis también va a hablar de esto ahora en un par de minutos, puedo también buscar dentro de redes sociales cuáles son potenciales clientes para mi banco, ¿sí? En base a ese comportamiento, si estas personas van de mañana, bueno, ahora ya no tenemos tanta movilidad, ¿verdad? Pero en base, por ejemplo, a los datos de movilidad de Google, cuando se podía, o a qué páginas web uno visita, ¿sí? O cuando chequeo Facebook, a qué cosas le doy like, y etcétera. Bueno, puedo identificar si mis clientes tienen determinado comportamiento y yo veo que estas otras personas que no son mis clientes tienen ese mismo comportamiento, bueno, puedo tratar de buscar si serían un buen fit para ofrecerles mis productos.
¿sí? Después tenemos lo del chatbot, ¿sí? Que es, a ver, creo, porque acá me lo está tapando, pero creo que acá dice mejorar la respuesta al cliente, ¿sí? Vieron que ya está muy mecanizado esto de poder, y más ahora que hemos digitalizado, que que todos nos hemos movido al mundo online, entonces que llegan consultas al banco, bueno, que el algoritmo pueda clasificarlos por sector, hacia dónde va, de qué es mi pregunta, si mi pregunta es por el no pago, por una fecha, porque me olvidé del PIN, por lo que sea, bueno, que el chatbot pueda a esto seguir clasificándolo, ¿sí? Después, de acá creo que ya le estoy pasando la palabra a Luis para que hable un poco. A ver, antes de esto voy a decir, bueno, ¿cuánto de IA es implementable? ¿Qué es lo que necesitamos acá? Necesitamos datos, ¿sí? Necesitamos, ¿y cuáles datos? Estos datos es en un conjunto, necesitamos conformar un equipo que nos diga, bueno, ¿cuáles son los datos que sirven y cuáles no? No puedo esperar a tener 10.000 datos para llevarle esto al equipo técnico que va a hacer el deploy del machine learning, el deploy del algoritmo, el modelo que va a utilizarlo para testear. Puedo empezar de a poco, puedo empezar con los datos estructurados de la empresa, puedo arrancar como en un piloto, en algo pequeño, y ver también hay que hacer como un análisis de viabilidad, ¿sí? A ver si realmente esta pregunta la puedo responder a través de un algoritmo con mayor precisión, ¿sí? Que si lo hiciera una persona, ¿ok? Ahora sí, le paso la palabra a Luis, yo me voy a mutear y quedo por acá y retomo en un rato, ¿ok? Vamos a ver 2 aplicaciones de ciencias de datos. Adelante, Luis. Creo que yo te voy a seguir pasando la presentación, si te parece. Sí, por favor. A ver, la siguiente. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. A ver. Dentro de finanzas, básicamente, Machine Learning está tomando mucha importancia en lo que es el desarrollo de modelos, y no solo tanto desde un perfil de riesgo, sino también por un perfil un poco más comercial. Una de las aplicaciones que últimamente ha tomado más forma y más consistencia por lo que implica, y porque si queremos verlo de alguna u otra forma, tanto implica un buen procesamiento de base de datos, un buen desarrollo metodológico y una buena salida, son lo que se llaman grafos. ¿Qué es lo que te permite los grafos? Básicamente, te permite, si quieren verlo en una manera resumida, estructurar toda la información que tienes disponible o dispersa en una sola megatabla o un solo cruce que te permita extraer cosas y datos que tácitamente o directamente no los puedes ver. Entonces, una definición de grafos para no irnos muy lejos, como para empezar y aterrizarlo, básicamente ustedes lo pueden encontrar en un libro, es un conjunto de objetos que se van a llamar vértices, que estarían identificados como las personas que están acá, ¿sí? Unidos por enlaces, ¿sí? Que serían las aristas, ¿vale? Lo pueden encontrar dentro de la denominación del libro así, que te permiten representar relaciones entre elementos de un conjunto. Tu conjunto, básicamente, ¿qué va a ser? Todo tu universo de clientes o de tu cartera disponible, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición, solo necesitamos 2 cosas. Uno que son los vértices y otro que son los tipos de relaciones. Dentro de una estructura o un sistema financiero, básicamente tenemos, si queremos dividirlo, 2 grandes perfiles, lo que son las empresas y lo que son las personas, ¿no? Y aquí, por eso colocaba acá, es vértices, las personas y la empresa. ¿Y qué tipo de relaciones se pueden dar? Se pueden dar el tipo de relaciones, transacciones de persona a persona, ¿sí? Hago una transferencia, algún pago, de persona a empresa, hago algún pago de algún servicio, por ejemplo. Por el otro lado tienes una transacción del tipo empresa-persona, que es el pago de haberes que tú puedes hacer, o de empresa a empresa, que son por prestaciones de servicios, ¿no? Lo que es toda esta cadena productiva. Ahora, la pregunta que viene luego es, ¿cómo establecer la relación? La siguiente, por favor, Virginia. Para establecer las relaciones, entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente es definir las transacciones financieras
que pueden ser consideradas como aristas en un grafo, entre entes o individuos que reciben y envían dinero. Entonces, toda esta gran cadena que tú deseas armar y que tú deseas estructurar, básicamente ya tienes la pregunta y la respuesta del cómo relacionarlas a través de las transacciones. El gran reto de esto es que para esto se necesita, dependiendo de la cantidad de información, un sistema, una arquitectura demasiado fuerte para poder desarrollarlo, ¿sí? Un sistema con una alta cantidad de información, con una arquitectura muy baja, créanme que estaremos perdiendo mucha información y un poco lo que decía Virginia ¿es factible esto? Entonces, cuando se hace la pregunta para desarrollar el modelo, ¿es factible poder implementar esto? Tengamos en cuenta ambas cosas, porque todas las aplicaciones, todas las cosas que están saliendo, muchas veces están aterrizadas en un documento, ¿no? Pero ya el caso práctico hay que ver el costo-beneficio para poder implementarlo, ¿sí? Una aplicación práctica y que ustedes lo pueden buscar inmediatamente, si quieren después intercambiamos, es el año pasado, finales del año pasado, Capital One sacó un paper a través de, relacionado a grafos. Lo que hacía era estudiar las transacciones bancarias de las tarjetas de crédito y llegaba a completar una red o un circuito de cadena de pagos para el cual identificaba principales clientes. ¿Sí? Por favor, la siguiente, Virginia. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, una vez que ya sabemos que es un grafo, una vez de que ya sabemos cómo relacionarlo con la mención que les he hecho de Capital One, ya qué es lo que nos permite? Básicamente lo que nos permite es lo siguiente, ¿no? Tener un mapa gigante de transaccionabilidad de clientes que nos permita visualizar y poder tener información que nos permita complementar nuestros modelos. Identificar como segunda opción, como segundo gran logro es identificar cuáles son nuestros principales clientes que transaccionan. Muchas veces cuando viene el análisis en la empresa de cómo puedo negociar con el cliente, es básicamente a través de la composición o de los flujos de la parte pasiva o de la parte de ingresos que te pueda generar. No es dejar un cliente ir, no solo implica dejarlo uno, porque si ese cliente transacciona, y se puede ver a través de grafos, de hecho en el paper que les menciono se puede ver bien claro, y tiene un núcleo alrededor de ellos, ¿sí? De muchas transacciones, no solo pierdes a uno, sino pierdes toda su potencial transaccionabilidad y toda nueva información que te puede ayudar a complementar los modelos. Como tercer gran punto es la visión de clúster de clientes de alta transaccionabilidad. Ya no solo vamos a uno, sino quizás no solo vamos a uno grande, sino quizás vamos a dos medianos, y por qué esos dos medianos empiezan a transaccionar mucho entre ellos y averiguar las razones y a empezar a caracterizar y a particularizar toda la inteligencia, si quieren, de negocio a estos clústeres. Muchas veces estos clústeres son por poner un ejemplo, muchos de estos clústeres pueden ser todos aquellos empresas que acá se dedican al negocio del e-commerce, que transaccionan a través de una cuenta bancaria. Puedes tener toda esa información disponible que te pueda permitir hacer nuevamente, pensando en ellos, una posible solución ad hoc que beneficie a ellos, ¿no? Y finalmente, es la creación de nuevas variables para scores, ¿sí? Un poco ¿qué es lo que pasó en el COVID, ¿no? Cuando ha venido esto del COVID, acá en Perú, la SBS te permite, el regulador un poco que te dio algunos lineamientos como para frisear los principales, si quieren, variables para la creación de los modelos, ¿no? Y un poco es ver cómo es que reaccionaban o cómo es que podías ver el deterioro o mejora de los posibles clientes, ¿no? Y una de las grandes preguntas, e incluso lo pueden ver McKinsey publicó justo para el 2000, inicios de este año, marzo más o menos antes de la pandemia, un artículo donde ya ellos
preveían y decían, ¿sabes qué? Los modelos tienes que empezarlos a cambiar. Cambia tu paradigma de hacer modelos. Que esta transaccionabilidad, que esta fuente de información que tú tienes, sea un nicho de nuevas variables. Y eso es lo que te permite grafos. Al tener toda una estructura, toda tu red y toda tu malla de clientes, tú puedes crear nuevas variables que te permitan hacer y que te permitan potenciar estos nuevos modelos, ¿no? Entonces, estas son las principales 4, si quieres, enseñanzas de lo que, que te pueden traer una aplicación de lo que es teoría de grafos al sistema financiero, ¿no? Con esta era la primera aplicación. Si tienen alguna pregunta, por favor, la van apuntando. Y una segunda aplicación que justo conversaba, es la aplicación, este es el Natural Language Processing, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene? Wow. Esa es una nueva forma de poder adquirir clientes, ¿sí? Porque usualmente cuando uno hace los modelos, trata con información disponible y con información estructurada, ¿no? Vayamos a verlo al otro lado y vayamos a ver cómo es que lo podemos estructurar, ¿no? Todas las redes sociales hay información disponible. Se puede hacer técnicas de web scraping, como es el primer paso que lo mencioné a la izquierda, y empezar a extraer información de extraer información de estas fuentes disponibles. Como un segundo paso, lo que se puede hacer es, ya empieza el dilema, y ese no es un dilema no menor, que es estructurar la información, limpiar la información, generar los diccionarios disponibles para poder ordenar esta información y que haga sentido. Y aparte, en el modelamiento te puedes encontrar con ciertos temas que no son menores, ¿no? Como por ejemplo, definiciones de sarcasmo, ironía, o incluso cómo identificar potenciales o trolls, ¿no? Que tendrían dentro de dentro de este mundo, ¿no? Una vez que haces y filtras cada uno de estos pasos, tú vas a tener una data lo suficientemente amigable que te va a permitir hacer dos cosas. Predecir de acuerdo, por decir algo, al consumo que tú vas realizando, predecir qué consumo siguiente vendría de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú hemos visto a tus pares, ¿no? Y como segundo punto es la segmentación del cliente, ¿no? Aquí he tratado de hacer, con fines didácticos, he tratado de hacer un perfilamiento, ¿no? Del nuevo perfil millennial, y vamos a ver qué perfil tienen estos nuevos y potenciales clientes, y en función a eso establecer nuevos leads, nuevos perfiles o perfiles similares a los que ya tenemos o potenciales que nos permitan incrementar lo que son la cartera de clientes, ¿no? Básicamente esas serían las dos aplicaciones que hoy día les tenía por contar. Gracias. Dale, Virginia. Muy bien. Acá les muteo yo. Tengo con esto, hay algunas preguntas creo por el chat, pero no las puedo abrir porque, bueno, tenía miedo ahí pero veo que hay como 5 preguntas después, en todo caso, si querés las vas revisando, Luis, ahí va mientras yo sigo, por las dudas. Acá, como para recapitular sobre lo que venimos conversando, entonces, de estas estrategias de inteligencia artificial en el sistema financiero, quería contar 2 cosas. Primero, y esto lo vemos con lo que habló Luis hace un rato, en esto, sobre todo en esta parte de procesamiento del lenguaje natural, pero también en lo de grafos. La parte más importante, y es la parte más engorrosa y menos divertida, es conseguir los datos. Conseguir datos que sean buenos, ¿sí? Que sean datos relevantes, pero limpiar, conseguir estos datos, homogeneizarlos, procesarlos, esto de data cleansing, de decidir qué es lo que hago con las observaciones faltantes, con los que están mal tagueados, ¿sí? Que está como tagueado como que pagó, pero en realidad no pagó. Toda esta parte de limpieza es la parte más costosa y la parte que lleva más tiempo. Después, testear los algoritmos, dependiendo de cuáles hay, también dependiendo de cuál es el tema, tenemos como un racimo de algoritmos para probar y veremos, bueno, a ver cuál es el más eficiente de acuerdo a mi particularidad para poder avanzar y tenerla hasta que llegue a este nivel de respuesta con una probabilidad de éxito con lo que estoy satisfecha, ¿verdad? Entonces, acá a ver si cargan las fotitos, yo no las estoy viendo, pero no importa, cualquier cosa tengo esto. Bueno, entonces, los 4 pasos para implementar una estrategia de inteligencia artificial en el tema de finanzas es, primero, es elegir bien
cuál es el proyecto que voy a hacer, cuál es el piloto en el que voy a arrancar a trabajar con inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cuál es el output? ¿Cuál es la pregunta que quiero contestar? ¿Sí? Después, lo otro es, bueno, organizar los datos y organizar el equipo. En general, ya tenemos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro negocio, vamos a tener un sector de expertos. Esto que había hablado hace un rato, es decir, hay que gestionar este cambio cultural. Las decisiones ya no se toman en la gerencia, o a las reuniones de gerentes también tienen que ir los técnicos y los expertos, ¿sí?, en inteligencia artificial, porque es todo como, hay un encadenamiento también para ver cuáles son las consecuencias que traen mis decisiones, ¿sí?, y para esta nueva manera de tomar decisiones en base a distribuciones de probabilidad, ¿sí? Entonces, tengo que organizar los datos y el equipo en general. Los expertos están al interior de la empresa, después, equipo, bueno, depende. Nosotros venimos trabajando desde hace un par de años con estrategias de inteligencia artificial, y tenemos todas las experiencias a esta altura, tenemos líneas de negocio que se han desarrollado desde cero, que hemos formado expertos en ciencia de datos que han desarrollado líneas de negocio nuevas, ¿sí? Tenemos empresas que hacen el outsourcing de los expertos en inteligencia artificial, pero acá la parte importante y el aprendizaje que tenemos es esto, que hay que complementarlo con alguien que sepa del negocio, con alguien que pueda tomar las decisiones y que después pueda ver el impacto de las decisiones. También esto de elaborar hipótesis. Bueno, a ver, si esta es la situación más probable de pasar, o para este equipo de clientes, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para cambiar esta realidad? ¿Sí? Entonces también necesitamos gente al interior en este equipo que toma decisiones, ¿sí? Gente también con peso. Es una cosa que viene como... se distribuyen las responsabilidades al interior de la empresa, ¿verdad? Después, lo tercero, que no sé por qué no cargó la fotito ahí, era, bueno, iterar muchas veces. Ahí era una foto de un equipo de fútbol, porque no puedo con mi condición de uruguaya, ¿sí? Entonces era un equipo entrenando, ¿sí? Bueno, es iterar muchas veces hasta que el modelo tenga esta probabilidad de éxito que me deje conforme, ¿sí? Yo de los datos, esto después son como tecnicismos, pero yo tengo todos los datos, voy a separar una parte para hacer el desarrollo del modelo y otra parte para testear, y voy a ir viendo qué es lo que pasa, porque esto, ¿qué es la diferencia? Por ejemplo, alguna vez en una charla preguntaban, bueno, ¿pero un CRM es inteligencia artificial? No, porque el CRM no aprende. Acá lo que yo necesito de que mi modelo sea es que cuando llegan nuevos datos, siga teniendo yo la misma probabilidad de éxito, o sea, una probabilidad de éxito razonable, ¿sí? Siga manteniendo un 90% que voy a tomar una decisión acertada, ¿sí? Un 90 o un 60, dependiendo del caso, esto es lo que puede ir variando, ¿verdad? Entonces, repito, porque como no tenemos las fotos, o tal vez yo solamente que no las veo. Lo primero es, bueno, elegir cuál es la pregunta que quiero responder, cuál es ese output, ¿sí?, que voy a implementar en mi proyecto piloto. Después, armar equipo. Después es entrenar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es iterar los datos, el modelo, ir sumando datos nuevos para que el algoritmo... ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una receta de cocina, en realidad. Es una secuencia ordenada de pasos, ¿sí?, que me dicen, bueno, ¿qué es un set de instrucciones, ¿sí?, que tengo que hacer en forma secuencial y ordenada, ¿verdad? Eso es nada más ni nada menos un algoritmo. Entonces, cada vez que llegan estos datos, yo los voy a ir clasificando de determinada manera, ¿verdad? A ver, sí, dependiendo del, por ejemplo, hombre o mujer, ¿sí?, de la edad, en el sector joven o viejo, entonces voy a ir clasificando, ¿verdad?, en el barrio donde vive. Bueno, acá hay que tener consideraciones siempre éticas, ¿verdad?, de que no haya bias en los datos, porque el algoritmo después va a ser tan bueno como lo es la persona atrás tomando la decisión, ¿no?, la persona que está implementando la automatización de este proceso a través de una máquina. Bueno, y después, y el cuarto paso es que es acá donde viene la parte de expertise, de conocimiento del negocio. Es, bueno, ¿qué hago con estos datos? ¿Qué hago con esta respuesta? ¿Sí? ¿Cuáles son las hipótesis que puedo plantear? ¿Sí? ¿O qué camino tengo que seguir si quiero mantener esto o si tengo que corregir esta realidad? ¿Verdad? Bueno, acá les dejo información, ¿sí? Nosotros estamos en redes sociales, también información sobre Aurea. En Aurea, en esta empresa en la que trabajamos, lo que buscamos es incorporar la innovación de manera responsable, sustentable e inclusiva, ¿sí? Inclusiva quiere decir atendiendo a migrantes y población local, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, grupos que no se identifican con ningún sexo, ¿sí? Y bueno, por acá estamos terminando lo que es la presentación. Queremos quedarnos con esta frase
Lincoln, ¿sí? Que bueno, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Bueno, dejo de compartir la publicación para ver si podemos, dejo cuando pueda, a ver. Excelente, Virginia y Luis también. Muchísimas gracias por su exposición. Muy bien, si vos me podés dejar de... Acá, stop share. Bien, acá estoy. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Gracias a ambos por la exposición brillante. Y sí, tenemos algunas consultas de los participantes, a ver si pasamos a responderlas. La primera es de Fernando y dice, de acuerdo a la experiencia que tienen y a las consultorías que han brindado, ¿las empresas están utilizando la inteligencia artificial para bajar sus costos, aumentar sus ingresos o para atraer más clientes? ¿Cuál debería ser el principal objetivo para las entidades financieras? Empiezo yo, Luis, y después vas contando vos de lo que puedas compartir de tu experiencia. Nosotros en estos 2 años, lo que hemos visto en estos 2 años que llevamos trabajando en el tema, es que las estrategias de incorporación de inteligencia artificial que más han servido son las que hacen como nueva línea de negocio, las que incorporan un nuevo proceso y que tratan de desarrollar, de contestar una nueva pregunta, una pregunta que no estaban haciendo, ¿sí? Después, tenemos muchos casos, pero son menos que exitosos, digamos, por ejemplo, en la implementación de los chatbots, ¿sí? Todavía es como que no hemos llegado, esperemos que para el año que viene podamos tener mejores respuestas, pero esto de relacionarse con el cliente no, porque además también la pandemia lo que nos ha enseñado es que queremos hablar con un humano, ¿viste? No sé si a ustedes también les pasa, pero yo hasta que estoy en este tema, que estoy todavía sensible, cada vez que llamo y me atiende la operadora en el teléfono, meto 000, que lo que quiero es hablar con una persona, ¿sí? Quiero explicarle mi problema a alguien y que me escuche y que empatice, ¿sí? Esta parte. Entonces, después, lo de bajar costos, sí, hemos ahí trabajado, pero lo que más nos ha costado es esta gestión cultural, esta gestión de esta toma de decisiones, ¿sí? De que ahora las decisiones se toman de otra manera. Ahí hemos sido un poco, no todos, no podemos contar tantos casos de éxito como en el otro caso de incorporar nuevas líneas de negocio. Luis, ¿querés contribuir? Sí, complementando lo que acaba de mencionar Virginia, es básicamente eso, ¿no? La mayoría de nuevas iniciativas viene por incorporar nuevas líneas de negocio, y esto básicamente se da porque justo, como dice, lo he dicho bien ella, es responder a nuevas preguntas que quizás estaban allí, pero que con todo el desarrollo que ahora se ha venido, ahora son más fáciles de responder, ¿no? Te permiten una solución un poco más práctica y establecer pilotos para poblaciones pequeñas que veas que puedes empezar a adquirir nueva línea de negocio, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a ambos. Tenemos otra pregunta que va dirigida a Luis. Mario Arruz dice, en una escala del 1 al 10, ¿en dónde estamos en el sistema local? ¿Y en dónde esperas que estemos en 1 o 2 años? A ver, a nivel Perú, no sé si compartan la mayoría, creo que estamos aún todavía de 1 al 10 en 4. Es mi sensación, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que este 2020, que ha debido ser el año en que empecemos a hacer sinergias y empezar a meterle más punch a estas cosas, se han priorizado o los equipos han visto sus priorizaciones en otros temas que no han podido desplegar totalmente en los planes que tenían, ¿no? Sin embargo, sí creo que dentro de 2 años, mi sueño personal, mi meta, cómo me veo o cómo nos vemos es llegar al 10, ¿no? Sí o sí tenemos que llegar al 10, ¿no? No tenemos por qué quedarnos del resto de países que están avanzando, ¿no? Así que mi meta personal es apoyar para llegar al 10. Excelente. Mabel Raza dice, ¿cómo priorizo qué modelo de predicción debo implementar dentro de mi pool de modelos? ¿Virginia? Buena pregunta. Bueno, dale Virginia, sí. Como gusten. Si querés empezar vos y yo la complemento, Luis, como quieras. Dale. No, dale, arranca. Ahí va. Esto, sí, es como el viejo y querido ensayo y error, pero para eso es donde necesitamos a los técnicos y a los expertos. Justo en Luis tenemos una persona que combina las dos cosas, porque él tiene 13 años de experiencia en bancos y hace ya 2 años que viene trabajando en implementación de estrategias de inteligencia artificial en la empresa, ¿sí?
Entonces, pero priorizar los modelos, esto lo que te lo va a decir es, algoritmos ya están, ¿viste? Por suerte es como por un lado es un gran ambiente colaborativo. Después vas a tener que ir viendo cuál es dentro de la empresa, ¿viste? Cuál es la pregunta y si esa pregunta si es una pregunta particular o general, ¿entendés? Si es una pregunta que cualquier otra empresa en otro sector también se la puede hacer, por ejemplo, jerarquizar los emails o jerarquizar a qué cliente le contesto, no es específica del sistema financiero, ¿ves? Entonces, dependiendo de dónde esté la solución, y después los algoritmos están, y mira, pero y es hasta tan sencillo como googlear, ¿verdad? Luis, no sé si vos querés complementar y yo cualquier cosa. Sí, a ver, justo a ver, básicamente complementando lo que dice Virginia, aparte de eso es, dentro de Perú, sabemos que, por ejemplo, el regulador te pide trazabilidad en un end-to-end de los modelos, ¿no? Entonces, creo que ahí más o menos un poco te limita al tema de priorizaciones, ¿de acuerdo? Igual cuando tú elijas, tienes que hacer toda esta dinámica, principalmente cambiar la cultura y empezar a probar lo que tengas que probar y enfocarte a responder tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debo solucionar? Sin embargo, ese es tu eje, si quieres, desde que te sientas y trabajas con un equipo multidisciplinario y empiezas a desarrollarlo, ¿no? Ya luego cuando lo tienes el modelo o a la par, lo que tendrías que empezar a ver es, ya una vez que lo aplico me va a permitir el regulador trabajar con todo esto? Y esos serían mis dos sugerencias y mis dos consejos ante esa pregunta, ¿no? Ahí va. Quiero construir sobre algo que dijo Luis, que es fundamental, que es esta parte que dijo de equipos multidisciplinarios. Porque a esta altura, además, no solamente precisamos a alguien que sepa programar, y esto que dice Luis es la parte, viste, de que ya no podemos culpar al algoritmo, viste, a la caja negra de que estoy discriminando contra ciertas poblaciones y a estos van a quedar siempre fuera de crédito, ¿sí? O fuera de cualquiera sea lo que le voy a decir. Entonces, esto es poder no solamente entender los datos, sino también comunicarlos, ¿sí? Entonces, por eso nos estamos moviendo también a estas cosas como de que precisamos distintas visiones desde todos lados. Precisamos al gerente financiero, al gerente de recursos humanos, a la persona que está en la gerencia de recursos humanos, ¿vieron? Con lenguaje inclusivo también, ¿sí? Pero es porque todos tenemos visiones y todos aportamos para interpretar esta solución. Y esto de que es trasladar, que es esto que decía Luis también, este cambio cultural, la manera en que se toman las decisiones. Y después de eso es hacerse también responsable por las decisiones y por el algoritmo y por lo que estoy usando y por lo que estoy contemplando y no que viene de mis datos. Y después, una cosa que en esta charla no la quise hacer porque en otras charlas que hemos hecho ya a lo largo del año hemos hablado es justamente dónde lo voy a utilizar, si lo voy a utilizar en el backend para optimizar mis procesos o lo voy a utilizar en el frontend a esta estrategia. Esto también son decisiones que la empresa tiene que hacer, ¿sí? Y bueno, y dependiendo de ahí cuál va a ser lo más costoso o lo menos costoso en general. En el backend, pero también ayer comentando sobre este congreso con Luis hablábamos, cuanto más grande es la empresa, también más chance de llevar año y medio tratando de implementar una estrategia de inteligencia artificial que todavía no arranca, no termina de arrancar, ¿verdad? Pero los clientes no se enteran. Correcto. La última pregunta de Manuel Valdivia, ¿qué opinan del auto Machine Learning y si recomiendan las operaciones Machine Learning para productivizar el modelo y así ganar agilidad en los procesos? Sí, a ver, buena pregunta. En verdad, yo personalmente lo recomendaría orientado a lo que son fintech, donde tú tienes un esquema y un ecosistema que si lo sabes, le puedes dinamizar y mezclar, como bien decía Virginia, con un AWS, un Azure, puedes desarrollar todo lo que mencionas, Manuel, y trabajarlo de manera rápida, ¿no? Para ganar lo que es agilidad. Nuevamente, ¿no? Ya cuando vas y esto lo vuelves a escala, nuevamente, es todo lo que te hemos comentado, pero acá no nos olvidemos ya de implementarlo, es la visión regulatoria también, ¿no? Ese es el tema que hay que tratar de impulsar y ver cómo poder solucionarlo, ¿no?
Así que yo creo que aplicado a fintech, eso de hacerlo a mí me gusta bastante. Perfecto. Virginia, Luis, muchísimas gracias. Gracias por haber participado de este cuarto Congreso de Innovación Financiera y esperemos tenerlos para las siguientes conferencias ya del 2021. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Hasta una próxima vez. Muchas gracias. Un gusto, hasta la próxima. Bueno, participantes, vamos a hacer un receso de 10 minutos, luego regresamos, tenemos un interesante pitch de FinTech Prometeo, así que no se lo vayan a perder, solo 10 minutos de receso y luego volvemos a conectarnos. Gracias.